Este video es sobre cómo elaborar preguntas de respuesta abierta. Las preguntas de respuesta abierta son las conocidas como preguntas de desarrollo. Ahora, con la educación a distancia y la aplicación de evaluaciones online, se ha hecho más necesario que nunca saber bien cómo diseñar este tipo de preguntas, por sobre las de selección múltiple. Sin embargo, independiente de esta necesidad actual, las preguntas de respuesta abierta son tremendamente necesarias en la formación de nuestros profesionales. ¿Pero para qué necesito realizar preguntas abiertas? Primero, para estimular de mejor manera los procesos cognitivos del estudiante, para evaluar habilidades cognitivas más complejas y para desarrollar competencias en comunicación escrita, como la redacción y la ortografía. ¿Y por qué no utilizar preguntas de respuesta cerrada, que son las conocidas como de alternativas o selección múltiple? Porque en ellas el estudiante no genera respuesta espontánea. Al leer la pregunta, el estudiante no necesariamente conoce la respuesta, pero la puede extraer y recordarla leyendo las alternativas propuestas. Es difícil realizar preguntas que impliquen evaluación de situaciones, juicio y toma de decisiones, y menos aún lograr evaluar aspectos creativos en el estudiante. Aunque se intente evaluar la toma de decisiones, el estudiante seleccionará, y tal vez correctamente, lo que el autor de la pregunta haría en una determinada situación, pero no necesariamente es el reflejo de lo que el estudiante hubiese decidido hacer de forma espontánea. Recordemos que en la vida real, el atender a un paciente no aparece frente a nosotros una lista de opciones para escoger una intervención, sino que nuestra respuesta nace de nosotros mismos. Por otro lado, no debemos olvidar que con las pruebas descritas estamos en la base de la pirámide de Miller, donde solo estamos evaluando si conoce contenidos y si sabe cómo hacer, es decir, si aplica los conocimientos. Los contenidos prácticos no tienen forma de ser evaluados con instrumentos escritos, pero lo que sí podemos hacer es que la evaluación sea lo más cercana posible a una evaluación auténtica, es decir, una evaluación en que se contextualiza el conocimiento a evaluar en el campo de desempeño profesional real, o en otras palabras, la aplicación profesional del contenido y no el contenido per se. Para empezar, debemos recordar que existe la taxonomía de Bloom, actualizada por Anderson y Bradford el 2001, y que habla de una clasificación de las habilidades cognitivas, desde una menor a una mayor complejidad, partiendo desde el recuerdo de la información en la parte más baja de la tabla y terminando en la creación, en la parte superior. El nivel de recordar es el reconocimiento o recuerdo de información desde la memoria, extrayendo fechas, eventos, lugares, definiciones, con información e ideas aproximadamente en la misma forma que los aprendió o la forma en que los entregó el docente. Sin embargo, el recordar información no necesariamente significa que el estudiante entiende el contenido, y en ocasiones nos encontramos con estudiantes que memorizan párrafos completos sin realmente comprender lo que se está memorizando. Entonces el siguiente nivel es comprender, que implica entender el material que se ha aprendido. Esta comprensión se demuestra cuando el estudiante presenta la información de otra forma diferente a cómo la aprendió, donde el estudiante puede buscar relaciones entre conceptos, los asocia, agrupa, clasifica, compara o explica, puede buscar ejemplos, o se presentan consecuencias de un evento, es decir, puede generar inferencias, interpretando información en base a conocimiento previo. Un siguiente nivel es el aplicar, donde el estudiante utiliza el conocimiento o destrezas en nuevas situaciones. Acá es capaz de seleccionar, transferir y utilizar datos y principios para completar una tarea o solucionar un problema, como por ejemplo realizar ejercicios matemáticos, resolver un problema de física, elaborar presentaciones, realizar entrevistas, entre otras actividades. Luego viene el analizar. Acá se busca descomponer los materiales y conceptos en sus partes y ver cómo se relacionan. Acá el estudiante, en base al contenido, puede diferenciar, organizar, clasificar. Se encuentran patrones o se distinguen entre componentes. Se pueden resolver problemas, pero a través de un proceso de razonamiento. El estudiante lo puede demostrar a través de la elaboración de esquemas, diagramas, gráficos, entre otros. En el nivel de evaluar, uno de los más altos, el estudiante emite juicios, que implica seleccionar información, criticar y justificar sus decisiones sobre la base de criterios establecidos. Puede comparar y discriminar entre ideas, formular hipótesis, pero un elemento fundamental es que debe realizar una toma de decisiones, basándose en argumentos razonados. El último nivel, y más difícil de lograr en una prueba escrita, es el de crear. En este nivel, el estudiante debe crear, mejorar, optimizar o hacer algo original,
utilizando ideas conocidas para crear otras nuevas, reorganizando o sintetizando elementos en un nuevo patrón. Combina ideas en un producto, plan o propuesta nueva. El estudiante requiere planificar, que sería el concepto clave en este nivel, para generar o producir algo innovador. Los cursos más avanzados en una carrera universitaria deben centrarse en los dos niveles más altos, donde el estudiante analice situaciones clínicas, tome decisiones terapéuticas fundamentadas y genere de manera creativa intervenciones o mejoras a las situaciones problemáticas planteadas. Para ir directo a la elaboración de preguntas, hay aspectos a considerar. ¿Qué habilidades cognitivas necesito evaluar? Dependen del nivel o curso en que se encuentre el estudiante y en los objetivos de aprendizaje que tiene la asignatura. ¿Qué tipo de verbo o actividad me permite evaluar ese nivel cognitivo? Y por último, ¿qué significa exactamente la acción que estoy pidiendo? En una pregunta de alternativas puede pasar que la palabra utilizada en el enunciado no sea muy precisa, pero las opciones de respuesta orientan a lo que el docente quiso preguntar. Eso no ocurre en las preguntas abiertas y el mal uso de una palabra puede implicar que el estudiante conteste algo totalmente diferente a lo esperado. Veamos acá algunos ejemplos de preguntas en los distintos niveles vistos anteriormente. Pongámonos en el caso que estamos viendo patologías musculoesqueléticas en el nivel de recordar y comprender. Preguntas de este nivel podrían ser: defina tendinopatía. Describa tendinopatía. Definir y describir son procesos diferentes. En el caso de describa, probablemente habría que especificar describa histológicamente o describa la sintomatología. Puedo poner distintas imágenes de ecografías musculoesqueléticas y pedir que entre ellas identifique una tendinopatía. Puedo pedir que mencione 3 síntomas o signos de una tendinopatía. O puedo pedir que realice un cuadro comparativo entre distintas patologías musculoesqueléticas. Para complementar estos procesos básicos, pueden revisar el video elaborado por la Oficina de Educación Médica, Procesos Básicos para fortalecer la adquisición de información. En un nivel de aplicar-analizar, dentro de la misma temática, podría realizar preguntas como plantear un pequeño caso clínico donde se indique algo de sintomatología y que de acuerdo a eso el estudiante indique posibles patologías que lo estén afectando. Que en base a una patología conocida y con fundamentos en ejercicio terapéutico, el estudiante diseñe ejercicios que se puedan realizar en esa condición. O que analice aspectos incorporados en la pregunta, que vea relaciones entre esos elementos y saque conclusiones fundamentadas al respecto. Finalmente, en evaluar y crear, se puede plantear un caso más completo, donde el estudiante tenga que generar un diagnóstico basado en un razonamiento clínico, o como en este ejemplo, donde se le plantea una situación con una decisión terapéutica ya tomada y el estudiante deba generar una crítica fundada a dicho manejo, o diseñar una pauta o protocolo de tratamiento para un paciente en particular en un periodo de tiempo determinado. Esto implica planificación por parte del estudiante y por tanto es creativa. O algo mucho más innovador, como generar un flojograma de manejo de un paciente que ingresa a un centro con dolor anterior de hombro. Ahora vamos directo a cómo hacer o quizás cómo no hacer preguntas de respuesta abierta. Dentro de los errores que se mostrarán, algunos igualmente se comparten con las preguntas de selección múltiple. El primer error frecuente, tanto en este tipo de preguntas como en selección múltiple, es diseñar preguntas que no se ajustan al nivel taxonómico expresado en los programas de asignatura. En este ejemplo, el programa indica que espera valorar a un paciente de acuerdo a un trauma recibido, y la pregunta diseñada se enfoca en el recuerdo de información, mediante la identificación de partes de la médula y el recuerdo de la función que cumple cada una de esas partes. Una forma de acercar esta pregunta al nivel solicitado y a una evaluación auténtica podría ser entregar un pequeño caso clínico que contextualiza el contenido y luego el estudiante debe demostrar su manejo del contenido. Esto se acerca a la evaluación auténtica al ser más similar a la vida real. Otra alternativa, más parecida al desempeño profesional, es un caso clínico donde está el mecanismo de lesión, la sintomatología encontrada y el estudiante debe inferir la estructura dañada, porque el paciente llegará sin indicar cuál es su lesión, simplemente tendrá manifestaciones clínicas en la vida real. Si se pide que explique cómo se produce esa sintomatología de acuerdo a la lesión producida, estoy demostrando el mismo conocimiento que en la primera pregunta,
pero acá aplicado y más cercano a lo que pide el objetivo. Hacer preguntas que se enfocan exclusivamente en recuerdo de información. En esos casos, incluso es mejor no perder el tiempo y hacer preguntas de respuesta cerrada. Por ejemplo, pedirle al estudiante que defina neumonía y que defina EPOC. Acá el estudiante podría sacar sus apuntes, consultar una página web y copiar su respuesta. En la vida profesional es poco probable que el estudiante necesite conocer la definición, salvo para explicar a un paciente su condición, pero para lo cual tampoco es necesario que la sepa de forma tan técnica. Es muy probable que más que eso necesite saber reconocer síntomas y signos, epidemiología, etiologías, etc., de manera de poder diferenciar entre las patologías para llegar a un diagnóstico. En ese contexto, podría ser mejor opción pedirle al estudiante que, asumiendo que se sabe las definiciones, realice un cuadro comparativo entre las patologías. Es importante que cuando uno pide un cuadro comparativo, el estudiante debe explicitar los criterios que utilizará para comparar. Y estos pueden ser tanto de similitudes como de diferencias. Y en base a eso va a elaborar un cuadro. Si el docente quiere, podría entregar él los criterios que espera que se comparen para que no quede a decisión del estudiante cuáles criterios utilizar. Pero es esencial que cada vez que se pida una comparación, se deba dejar clara la cantidad de criterios de comparación que se exigirá. No utilizar correctamente el verbo de lo que se espera que realice el estudiante. Por ejemplo, en este caso, la pregunta indica que el estudiante debe describir objetivos. La descripción es un proceso mental específico que responde al cómo es algo, cómo está constituido, qué partes tiene, elementos que no aplican a un objetivo. Algunas propuestas de mejora para aclarar esta pregunta serían las siguientes. Plantee 3 objetivos terapéuticos. Diseñe 3 intervenciones terapéuticas. Describa 3 ejercicios aplicables a este caso. No indicar la cantidad de conceptos esperados. Al no especificar la cantidad que se espera, puede pasar que el estudiante escriba 2, el docente esperaba 4 y automáticamente se tiene la mitad del puntaje solo por desconocimiento. En esta pregunta se solicita nombrar síntomas y signos y se mejora fácilmente indicando la cantidad de cada uno que se espera. Entregar distintas instrucciones en un solo enunciado. Muchas veces los docentes escriben diferentes instrucciones. Nombre, describa y explique las características de algo. Muchas veces, por apuro o nerviosismo, el estudiante se queda solo con la primera instrucción, teniendo puntajes incompletos, y no por falta de conocimiento. En este caso, indique y explique los síntomas y signos de la neumonía. Acá tenemos el problema de 2 instrucciones y que no hay cantidades solicitadas. ¿Cómo mejorarla? Primero, poniendo las cantidades. Y segundo, haciendo una segunda pregunta, separada, donde se pida que se expliquen esos síntomas y signos. De esta manera el estudiante no olvidará ejecutar la segunda instrucción. No poner claramente el puntaje asignado a la pregunta. Esto ayuda mucho a la corrección de la prueba por parte del docente y a la claridad del estudiante de la asignación de cada puntaje en sus respuestas. En la misma pregunta del ejemplo anterior, si ésta tuviera 6 puntos, queda mucho más claro al dividir las preguntas mostrar una diferencia, además de peso, de los 2 aspectos que contiene la pregunta. No explicitar todo lo que se espera que conteste el estudiante. Por ejemplo, esta pregunta. Primer error es que es una pregunta de respuesta cerrada, sí o no, por lo que no es una buena pregunta. Pero quizás el docente esperaba que el estudiante contestara y justificara su respuesta, pero eso no está escrito. Por lo tanto, si el estudiante escribe sí y está correcta, el docente tendría que poner todo el puntaje, aunque no estuviera fundamentada su decisión. Las preguntas no deben dejar nada a la interpretación, ni debe haber instrucciones implícitas donde sea lógico que se tenía que explicar. Una forma de mejorarla es agregar la oración justifique su respuesta. Y con esto estamos pidiendo al estudiante que argumente y demuestre sus conocimientos sobre el tema. Otra opción puede ser directamente pedir al estudiante que explique el mecanismo que genera ese efecto. Entregar información irrelevante o poco clara. No olvidemos que los estudiantes deben leer los enunciados, comprenderlos, realizar el proceso mental solicitado y escribir. No tiene sentido entregar información excesiva o irrelevante para resolver un problema, ya que solo lleva a confusión y pérdida de tiempo. Sin embargo, es un error frecuente cuando se intenta acercar la pregunta a un caso clínico.
En este caso, ¿qué dice? Usted como kinesiólogo cumple un rol fundamental en la educación del paciente obeso. ¿Cómo explicaría usted a su paciente la importancia de controlar la ingesta con la actividad física para no seguir subiendo de peso? Se puede ayudar con el siguiente gráfico. Acá hay información que a simple vista no aporta a orientar la pregunta ni a elaborar la respuesta. Esa información es la marcada en rojo. Por otro lado, si solo puede ayudarse con el gráfico, ¿es realmente necesario el gráfico? ¿No será un elemento que tienda más a confundir que a ayudar? ¿Cómo mejorarla? Eliminando las partes en rojo. Y la pregunta sigue siendo exactamente la misma. O migrar a una pregunta donde el gráfico sea el centro y se realice una interpretación de este. Ahora, si dentro de la evaluación se encontraba la utilización de lenguaje comprensible para un paciente, esta segunda opción no sería la adecuada. Un caso más extremo es el que se observa en el siguiente diapositiva. Como pueden ver, el enunciado, sin los resultados de los exámenes ni la pregunta a responder, tiene 169 palabras. Al leerla, se observan algunos detalles donde hay mucha información que no aporta al desarrollo del caso, que está marcado en rojo. La paciente llegó agitada y pálida, pero el motivo por el cual llegó es irrelevante, así como también su responsabilidad con el trabajo. Luego, marcado en amarillo, se observan dos partes donde se habla de síntomas y signos, y marcado en verde se observa una redacción reiterativa. Al eliminar la información irrelevante y reordenar los síntomas y signos, automáticamente la cantidad de palabras baja a 73, menos de la mitad del original y manteniendo totalmente el sentido de la pregunta. Igualmente, uno podría analizar si es relevante que sea profesora y que tenga un PAP, mamografía de control y otra serie de exámenes, siendo que no se entregan los resultados de estos. Podría ser igualmente elementos a eliminar. Aunque también puede ser que se entreguen resultados de más exámenes aunque no sean relevantes para el desarrollo del caso, de manera que el estudiante pueda discriminar qué exámenes son importantes y cuáles no para el contexto en que está el paciente. Pero ojo, esto no quiere decir que esté de más poner mucha información cuando esa información realmente permite desarrollar la respuesta. Tal vez todo lo que en esta pregunta se eliminó podría ser atingente en otro tipo de problema, con otras preguntas a resolver. Por ejemplo, si se preguntara la elaboración de un diagnóstico kinesiológico, la profesión, sus características de responsabilidad, su contexto social, etc., serían informaciones fundamentales para poder dar la respuesta. Pero para lo que se pregunta y se solicita en esta, es información que no sería adecuada. Ahora vamos a ver las preguntas. En ellas se piden las posibles causas de la alteración de un examen. Por lo tanto, si hay más de una causa, hay que indicar cuántas. Una mejor forma de preguntar sería la siguiente. Separando las indicaciones. En una, pedir las dos posibles causas de una alteración de los eritrocitos y en otra, pedir el potencial diagnóstico del paciente y cada uno con sus respectivos puntajes. Problemas de redacción y ortografía. No olvidemos que estamos formando profesionales y que debemos predicar con el ejemplo. La ortografía, puntuación y redacción deben ser revisadas cuidadosamente en los enunciados, así como también se sugiere que se evalúen los estudiantes. A modo de resumen, los puntos claves en este tipo de preguntas. Diseñar preguntas que impliquen que el estudiante haga algo con el contenido, no que lo exponga de memoria. Usar las instrucciones precisas en cuanto a palabras y cantidades de lo que se requiere que haga el estudiante. Entregar instrucciones completas de todo lo que espera que el estudiante responda, sin dejar aspectos a la interpretación. Tener una clara asignación de puntajes que permita tener una pauta de corrección clara y facilite la comprensión de los resultados por parte del estudiante. Diseñar buenas preguntas es difícil y corregir este tipo de pruebas es un trabajo tremendo, pero absolutamente necesario para una formación más completa de nuestros estudiantes.